Octubre 24. Una convicción sólida. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. La forma en que respondemos a las circunstancias de la vida revela mucho sobre nosotros. Algunos miran la vida y piensan, estoy atrapado en un trabajo sin futuro. Como el mismo almuerzo casi todos los días. Mis relaciones generalmente me deprimen más de lo que me fortalecen. Y se supone que debo creer que esto es bueno, que es un regalo de Dios. No lo veo así. Sin embargo, si estamos en Cristo, tenemos la seguridad de que el plan perfecto de Dios se está desarrollando exactamente como Él quiere. Y se nos enseña que existimos con un propósito mucho mayor que simplemente conducir un autobús. Ser maestros o padres, una ocupación nunca tiene el único propósito de pagar las cuentas. Un entretenimiento nunca es simplemente para divertir o pasar el tiempo. El contenido que consumimos con nuestros ojos y oídos nunca tienen como objetivo distraer nuestra mente del estrés de la vida. Todo lo que hacemos es una oportunidad para honrar a Dios, llegar a ser más como su Hijo y mostrarlo a otros. Cuando perdemos esto de vista, incluso en los momentos más satisfactorios de la vida, eventualmente nos dejan sintiéndonos vacíos y los peores momentos de la vida nos hace cuestionar su presencia o bondad. Cuando miramos la vida desde la perspectiva de Romanos 8:28, todo cambia. Claro, muchas de nuestras circunstancias siguen siendo las mismas. Enfrentamos muchos de los desafíos que siempre hemos tenido, pero los enfrentamos con un corazón nuevo y con la gran esperanza de la vida eterna. Quizás Dios considere sabio dejarte en la misma situación en la que has estado durante años, pero nunca te dejará sola en ella. Ha prometido un ayudador, Juan 14:16-17, y no tiene proyectos abandonados, no tiene hijos abandonados. Vives en el contexto de su inagotable cuidado providencial. Cuando la palabra de Dios te recuerda que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, te aleja de tu propia visión de las cosas, de la visión que el mundo tiene de las cosas, y te acerca a la mano invisible de Dios que une todos los eventos de tu vida, incluido aquellos que nunca hubieras elegido para cooperar para bien. ¿Y cómo eso ayuda? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. En todo, Dios te está moldeando para que seas más como Jesús, listo para el día en que tengas el gozo de ver a Jesús. Recuerda entonces que todas tus circunstancias, desde las más altas hasta las más bajas, son instrumentos de la misericordia divina que Dios está usando para cumplir su propósito eterno. Qué consuelo confiar en Él todos los días. Qué motivación servirle hoy. Para profundizar, Juan 14, del 15 al 27. Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura de esta mañana. ¿Ahí logran escucharme bien, hermanos? Muy bien. Bueno, hermanos, realmente este tema del devocional es interesante porque nos habla específicamente de nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Si nosotros tenemos una convicción sólida, como bien lo dice el título del devocional, eh, esa convicción no surge de qué tanto dinero tengo, no surge de qué tan capaz soy, no surge del estatus que yo poseo, porque todas esas cosas son por gracia. Y si es por gracia, entonces yo puedo decir de que la gracia solamente la da Dios. Sí. Si mi convicción es sólida, es porque realmente entiendo que yo solamente tengo una identidad y esa identidad está en Cristo, en la cruz. Hermano, la cruz es el símbolo central del cristianismo. No es ni siquiera un adorno, un recuerdo histórico, una doctrina que pudiéramos aceptar intelectualmente. De hecho, la escritura nos enseña que la cruz es mucho más que eso. Y para que esta verdad cobre vida, tenga sentido, yo quiero que consideremos en esta mañana los siguientes casos que muy posiblemente ustedes y yo en algún momento nos pudiéramos haber identificado o pudiéramos haber llegado a ese punto también. Voy a nombrar X nombres porque son casos que pudieron haber sido en algún momento reales, pero
como dicen por ahí, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? No, quiero hacer esa advertencia para que después digan, y el hermanito, ¿quién le contó que yo estoy pasando por eso? Dice, hay tres casos. Está el caso de Sofía. Está agotada por una enfermedad y se siente juzgada por la gente de la iglesia. Sofía teme que en la iglesia piensen que no hace lo suficiente para apoyar al grupo, ¿sí? Esta es una hermana. El segundo hermano es un pastor, el pastor David. Él se encuentra en un ciclo de altibajos emocionales. Él sufre el síndrome del lunes por la mañana y su estado de ánimo depende de si sus sermones son bien recibidos o no. Este pastor siente que su valía, ¿sí? Su valor y éxito están ligados a lo que él hace, no a lo que él es. Y por último tenemos a Natalia. Natalia es una mujer profundamente llena de amargura y de un enojo con Dios, porque a pesar de su servicio y fidelidad, aún no tiene un esposo. Y ella siente que Dios no ha cumplido su parte del trato. Son tres testimonios, hermanos, en los cuales son luchas reales, luchas que cualquier cristiano podría llegar a pasar, luchas con las cuales cualquier cristiano eh, lucha constantemente. Entonces, ustedes y yo, ¿qué le podríamos decir a estas tres personas? ¿Sí? Son personas que luchan con el miedo al juicio de los demás, luchan con el valor basado en su desempeño y luchan con la decepción por expectativas no cumplidas. Pero todo esto nos lleva justamente al pasaje que nos habla el devocional, Romanos 8, 28 al 39. Yo se los quiero leer, si ustedes lo quieren buscar y lo leen conmigo, está bien, ¿sí? Pero cuando yo veo estos tres escenarios, esos tres escenarios me llevan siempre a la palabra de Dios, ¿sí? Como buenos cristianos, como los debería, nosotros todas esas cosas deberíamos examinarlas a la luz de la Escritura. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Romanos 8, 28, 39 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pues Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, acabamos de leer un pasaje que es importantísimo para nosotros y es un pasaje que podemos a través de ese pasaje hacer un filtro de estas tres personas, cada uno con sus particularidades o con su contexto. ¿Recuerdan el caso de Sofía? Sí, que ella está atravesando una enfermedad difícil y se siente acusada por el qué dirán en la iglesia porque ella no está sirviendo lo suficiente. Bueno, el pasaje le dice a Sofía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Pues Cristo es el que murió. Entonces, para Sofía, ella necesita entender que su aceptación no depende del juicio de los demás, sino de la justificación
de Dios que se encuentra en la cruz. Ahora, para el hermano David, o para este caso, para el pastor, sí, el pastor que todos los lunes se siente abrumado porque él no sabe si la predicación del día anterior fue buena o no fue buena, si edificó o no edificó. Romanos 8 le recuerda a este pastor que su valor no se encuentra en su predicación, sino en el hecho de que Cristo, más bien Dios, no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, la respuesta para este pastor es, ¿cómo Dios nos dará también con él todas las cosas? Para este pastor es importante que él debe entender de que él no tiene que depender del aplauso, porque ya ha sido justificado por Cristo. ¿Y qué le podemos responder a la hermana Natalia? ¿Sí? Que está amargada porque ella le sirve al Señor, pero el Señor su, no ha cumplido su parte, ¿sí? De que ¿por qué no le da un esposo? Y el pasaje le pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, a pesar de su tribulación, a pesar de su angustia, de su agobio, sí, la Escritura le asegura que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces ella puede tener paz sabiendo que nada la puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, aún si un esposo o si un pretendiente o si el idóneo no le llega. Entonces, hermanos, es importante esto entenderlo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una convicción sólida, esa convicción tiene que estar basada en Cristo, en nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba al inicio, ya vemos que el amor de Dios en Cristo es el fundamento, ¿sí? Que nos da la aceptación sin importar el juicio humano o las circunstancias, así como el caso de estos tres testimonios. Pero el apóstol Pablo no se detiene en la justificación, él revela el propósito de Dios detrás de cada circunstancia difícil en nuestras vidas. Somos llamados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y Él usa cada circunstancia tuya y mía para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La pérdida de un bebé, sí, tal vez una mujer que anhela embarazarse y no puede quedar embarazada, tal vez la pérdida de un trabajo, una enfermedad, tal vez situaciones difíciles. Créeme, hermano, hermana, que el Señor usa cada situación en tu vida y en mi vida para hacernos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, toda situación, todo tiene un plan, tiene un propósito que apunta a la eternidad. Hermanos, todo, desde la alegría hasta el momento más oscuro, está bajo la mano invisible de su providencia para moldearnos, para que seamos más como el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si la justificación es el fundamento que nos salva, ¿sí? La conformidad a Cristo es el patrón que debe seguirnos, o que debemos seguir más bien. Entonces, miremos cómo la cruz nos da ese patrón y este fundamento. Una cosa importante, hermanos, para resaltar es que nosotros debemos buscar nuestro modelo en la cruz, ¿sí? La cruz no fue solo un acontecimiento que pasó hace 2000 y pico de años, sino que la cruz es el mayor ejemplo de amor y obediencia, y eso lo vemos en Cristo. Entonces, como pecadores redimidos por gracia, nuestra vida debe reflejar a Cristo, quien nos compró. Vuelvo y te digo, como pecadores redimidos por gracia, nuestra vida en cada aspecto, en tu trabajo, en tu negocio, en tu ministerio, en tu casa, en tu hogar, con tu familia, en la calle, en donde sea que estés, tu vida y mi vida debe reflejar a Cristo, a quien nos compró. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el pasaje de Filipenses 2, 5, 8? Se los voy a leer. Filipenses 2, 5, 8. Déjenme, yo lo busco por acá porque pensé que lo tenía listo por aquí, pero no lo tengo listo, pero ya se los leo.
Regáleme unos segundos, por favor. Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este pasaje de Filipenses 2, 5, 8 nos habla una verdad, y es que la cruz nos modela humildad y obediencia absoluta. Y eso tiene que ser muy marcado en nuestra vida también. Pero necesitamos la gracia de Dios para vivir en esa humildad y en esa obediencia. Tenemos el pasaje de Marcos, por ejemplo, capítulo 8, en el versículo 32, 34, perdón, que dice lo siguiente, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, nuestro modelo en la cruz, ¿sí? Es un llamado al sacrificio diario de nuestros deseos egoístas. Todo esto, hermanos, debe reflejar a Cristo en cada momento de nuestras vidas, en cada aspecto de nuestras vidas. Debe reflejar una humildad, una obediencia, un sacrificio diario de nuestros deseos egoístas. Y finalmente, Gálatas capítulo 6 también nos enseña algo interesante en el versículo 14. Dice Gálatas 6:14 lo siguiente, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y esto también es muy importante, hermanos, porque si yo debo reflejar en mi vida a Cristo, es reflejar que yo debo vivir separado del sistema de valores mundanos. Y como creyentes tenemos esa débil tentación, o no sé si es débil o fuerte, pero estamos muy tentados todo el tiempo a querer adoptar el sistema de valores de este mundo. El éxito, el dinero, la fama, el reconocimiento, el confort, la comodidad, el no querer sufrir, el querer tener una vida cómoda. Hermano, hermana, en esta mañana yo te quiero decir algo. Si tú de verdad dices ser creyente, dices ser hijo de Dios, el ser hijo de Dios también implica, como lo dice Marcos 8:34, es un llamado diario al sacrificio. Es tomar su cruz cada día y seguirle. Es morir a nuestros deseos egoístas. Es estar consciente de que si yo digo soy hijo de Dios, soy creyente, es aceptar también el llamado al sufrimiento, al vituperio, a las tribulaciones, porque tenemos el mejor ejemplo, Cristo. Cristo padeció. Entonces, ¿en qué parte de la escritura me dice que yo por ser hijo de Dios, yo no voy a pasar por eso? En algún momento de la vida. Si yo te estoy diciendo todo esto y tú dices, no, pero es que el hermano como que es muy extremista, ¿no? Porque yo hasta ahora no he pasado por eso. Gloria al Señor. También es don del Señor de que a algunos no le toque sufrir tanto como a otros. Pero hermanos, en mayor o en menor medida tú y yo vamos a tener que pasar por tribulaciones, por sufrimientos, por vituperios por causa de Cristo. Pero ahí donde se declara nuestra convicción. ¿Dónde está tu identidad? Hermanos, las preguntas, ¿sí? Si yo considero la humildad de Cristo en la cruz y su obediencia, ¿qué placer te está pidiendo el Espíritu Santo que dejes a un lado? ¿Qué placer, qué confort, qué comodidad te está pidiendo el Espíritu Santo en este momento que dejes a un lado por el bien de un hermano o por amor a la obediencia? ¿Sí? O tal vez otra pregunta, si tomar esa cruz implica la negación diaria del yo, ¿en qué área de tu vida
¿En qué área de tu vida necesitas hacer una muerte radical al egoísmo para seguir el patrón de Cristo? Sí. O la otra es, la cruz nos hace ver el mundo como muerto. Entonces, ¿qué ambición, qué meta, qué valor mundano has estado persiguiendo activamente que está en clara contradicción con la vida de sacrificio y servicio modelada en el Calvario? Bueno, son preguntas para meditar, son preguntas en esta mañana de decir, bueno, si yo digo que mi convicción y mi identidad está clara en Cristo, entonces eso tiene que ser un reflejo de qué metas estoy persiguiendo, qué ambiciones estoy aspirando, o más bien en las crisis, qué carácter estoy reflejando. Y ahí donde se ve clara tu convicción y mi convicción. Ahora quiero tocar otro punto, buscando la aceptación en la cruz. Hermanos, la cruz es nuestro modelo de vida, pero sobre todo el fundamento de nuestra aceptación en Dios. Solo la justicia de Cristo, recibida por fe, nos hace justos delante de Él. Y esto es una verdad clara, ¿sí? Ya Dios ya no nos ve como criminales, porque si nuestra fe fue puesta en Cristo, entonces a nosotros nos fue imputada la justicia de Cristo, su vida perfecta. Y todo fue por fe. Gloria al Señor por eso. Entonces, hermanos, yo quisiera que leyéramos Romanos capítulo 5, en el versículo del 8 al 10. Menciona una verdad muy importante. Romanos 5, versículos 8 al 10 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es una verdad, hermanos, porque nuestra justificación y reconciliación son un regalo comprado al costo de la sangre de Cristo. De hecho, 2 Corintios 5:21 también nos da una verdad gloriosa. 2 Corintios 5:21 nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, nuestra convicción sólida también está basada en que la cruz fue el lugar del glorioso intercambio. Nuestro pecado sobre él, su justicia sobre nosotros. Imagínate por un momento, hermanos, si ese intercambio no se hubiera dado. ¿Qué esperanza habría para nosotros? A veces más nos preguntamos es que no me solucionan este problema, es que eh, no entra plata al negocio, las ventas han caído, no me hacen un ascenso en mi trabajo, no tengo una promoción, eh, mis vecinos son odiosos, todas esas cosas. Y cualquier cosa que yo mencione en esta mañana, cualquier dificultad, sí, eso es real, es real. Pero hermano, hermana, si tú y yo no fuéramos salvados de la ira venidera, créeme que ese hubiera sido el terrible y el peor problema que hubiéramos tenido en la vida. Porque todas esas dificultades son temporales, son pasajeras y se terminan el día que tú partas de este mundo. La pregunta es, esos problemas se terminan, pero ¿cómo quedas tú? ¿Cuál sería tu posición delante de Dios? Y Dios, sin Cristo, Él te va a decir, eres un criminal y el dictamen final es culpable. Ahí no hay nada que hacer. No hay forma de cambiar esa decisión. Entonces, hermanos, a veces tenemos una tendencia a agobiarnos, estresarnos, y yo no quiero ser ligero con esto porque yo sé que son luchas reales, pero nuestro mayor problema ya fue resuelto en la cruz del Calvario, y más bien es pensar que cada situación, cada crisis, el Señor la usa con un propósito eterno, y es hacer
es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, gloríate cada vez que tengas una dificultad, porque sabes que esa dificultad el Señor, Dios, nuestro Padre, la va a usar para que tú seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Sí. Entonces, hermanos, finalmente yo quiero mencionarles Efesios capítulo 2, en el versículo 13 y luego el 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Yo tengo una convicción sólida, hermanos, entendiendo de que yo ya no soy enemigo de Dios, ¿sí? Si antes estaba en enemistad con Dios, por causa de Cristo y su sacrificio y su obra eficaz, yo ahora estoy en paz con Dios. Y no solamente con Dios, sino que también estoy en paz con el prójimo. Y todo eso fue asegurado en la cruz, hermanos. Una cosa muy importante y es que nuestra aceptación no depende de nuestro desempeño, sino de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo, todo, hermano, todo fue hecho, todo es por gracia. Todo depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, de nuevo, si tu convicción es sólida y si con todo lo que hemos visto, si tu aceptación ante Dios depende 100% de la justicia perfecta de Cristo en la cruz, la, perdón, la pregunta en este momento sería, ¿qué culpa o qué vergüenza del pasado sigues arrastrando que demuestre que en el fondo estás confiando más en tus sentimientos que en la obra terminada de Cristo? Porque hay creyentes que siguen lidiando con cosas del pasado, con alguna vergüenza, algo que los atormenta, que aun cuando se les ha enseñado y se les ha predicado el Evangelio, siguen luchando contra eso, siguen pensando en esa vergüenza, en esa culpa, ¿sí? ¿Qué te motiva a seguir arrastrando eso cuando el Evangelio te dice, ¿sí?, que ya Cristo pagó por todos esos pecados pasados? ¿Por qué confías más en tus sentimientos que en lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Ahora, ¿cuál es el pecado de incredulidad o la duda persistente que necesitas confesar y aplastar hoy con la verdad de que eres hecho justicia de Dios en él? Hermanos, todas estas son preguntas para desafiar si verdaderamente nuestra convicción es sólida en Cristo. Y por último, si la reconciliación en la cruz de verdad eliminó esa enemistad que teníamos con Dios, entonces, ¿cuál es la relación rota o cuál es la enemistad interpersonal que necesitas hoy buscar sanar en esta semana, sabiendo que tu propia paz con Dios fue merecida y costó la vida de su Hijo? De nuevo, todo lo que yo les he mencionado en esta mañana, hermanos, es para confrontarnos y revisarnos y autoevaluarnos a la luz de la Escritura y pasar ese filtro para ver realmente dónde está nuestra convicción. Y si nuestra convicción es sólida, ¿dónde reposa esa convicción? ¿Sí? Mi convicción reposa en todo lo que ya hemos mencionado, en el sistema de valores de este mundo, o mi convicción está en la identidad en Cristo. Hermano, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Overcomer, en español es Vencedores. Es una película cristiana preciosísima, hermosa, se la recomiendo. Y esa película, el tema central justamente es la identidad en Cristo. Y hay una escena de la película donde a mí me impactó tanto que me cuestionó de verdad mi convicción y mi identidad. Eh,
La película rápidamente basa en la vida, en la historia de un entrenador que él está en un pueblito y resulta que en ese pueblito hay una crisis en donde muchas empresas quiebran y él era un entrenador de un equipo de baloncesto y resulta que todos sus mejores jugadores que eran jóvenes adolescentes abandonaron el equipo porque sus padres tuvieron que irse de ese pueblito debido a la crisis. Ellos tuvieron que emigrar a otras ciudades más grandes para poder seguir eh, prosperando. Y a raíz de eso, este hombre empieza a sufrir una crisis de identidad. O sea, él pensaba que su convicción estaba sólida, pero al ver esto, al ver que eh, el pueblo pasa por una crisis profunda, los negocios, las pequeñas compañías o empresas quiebran, las familias toman la decisión de emigrar a otras ciudades más grandes y lo único que este hombre tenía valioso se pierde, su equipo de baloncesto. Entonces este hombre frustrado porque justamente perdió su equipo y su propósito como entrenador, él visita en un hospital, tiene una visita con su pastor en el hospital, pero providencialmente allí conoce a un señor llamado Tomás, ¿sí? Un hombre que está ciego y que está enfermo, que antes había sido creyente, pero ahora vive de alguna manera como confinado por su condición médica. Y providencialmente, este señor y este entrenador coinciden y empiezan a charlar. Entonces este hombre ciego que está postrado en la cama le pregunta al entrenador, ¿quién eres tú? Y el entrenador le responde, soy entrenador de baloncesto. Y entonces este hombre ciego le insiste, ¿y si te quitan eso, quién eres? Entonces el entrenador le responde con otras cosas. No, yo soy esposo, yo soy padre, yo soy maestro, etcétera, 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 etcétera. Pero el hombre ciego, postrado en su cama, sigue preguntándole, quitándole capa por capa hasta que el entrenador se queda sin respuestas. Y finalmente este hombre postrado en la cama le dice con ternura, pero con firmeza, no has mencionado algo que es muy importante, que eres hijo de Dios. ¿Por qué eso no fue lo primero que tú dijiste? Cuando este ciego le dice eso a este entrenador, a mí también me confrontó muchísimo, porque muchas veces yo, en mi jactancia, yo soy ingeniero, yo soy padre, soy un esposo ejemplar, y si Dios me quita todo eso, entonces, ¿qué soy? ¿Dónde está mi convicción? Mi convicción está sólida, es firme. Entonces, hermanos, esa pregunta, en ese momento, en la película, el entrenador no solo fue confrontado, yo también fui confrontado. Porque el entrenador y yo nos dimos cuenta de que nuestra identidad estaba construida en nuestro desempeño y no en Cristo. Entonces, esa conversación en la película marcó un punto muy importante. El entrenador empieza a orar, empieza a leer Efesios y empieza a redescubrir quién es realmente en el Señor. Y no les sigo contando más la historia porque quiero que se vean la película. Los invito a que se la vean. Entonces, hermanos, conclusión. Hemos visto que la cruz es nuestro patrón para la vida, es nuestro fundamento para la aceptación. ¿Sí? Vemos santificación y justificación. Pero todo esto depende de un mensaje central que es el Evangelio. Es por eso es tan importante, primero, conocer y entender el Evangelio, pero también predicárnoslo todos los días, ¿sí? Porque cuando yo me expongo al Evangelio, primero, cuando yo me expongo al Evangelio, surge algo que se expone y es mi pecado. Todos estamos en un estado de pecado y de miseria. Todos hemos fallado en ser el patrón de obediencia que Dios demanda. Pero la solución, que es la cruz de Cristo, ¿sí? Es donde Dios en su amor y en su gracia envió a su Hijo Jesucristo, quien fue perfectamente obediente
Y en la cruz, Cristo ocupó el lugar que ustedes y yo debíamos ocupar. Cristo tomó el castigo que merecían nuestros pecados y murió. Y esto se llama, como lo decimos en la Reforma, una expiación sustitutoria. Y la respuesta es la fe y el arrepentimiento. El Evangelio me muestra que todo es por gracia mediante la fe. El Evangelio me llama todo el tiempo a arrepentirme. Y recordemos, hermanos, que el arrepentimiento es un cambio de mente sobre nuestro pecado. Es entender que si yo sigo pecando es porque o de verdad no he sido salvo o de verdad no he comprendido que el pecado es lo que más odia a Dios y es lo que más me pone en enemistad con él. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es abandonar el pecado e ir corriendo a los pies de Cristo. Y es confiar únicamente en la obra de Cristo en la cruz para nuestra justificación. Entonces, mi hermano, con esto cierro. Si tú y yo tenemos una convicción sólida, es entender que mi identidad está en Cristo. Es entender que la cruz de Cristo nos llama a dejar de lado nuestras propias obras. Es entender que nuestro fundamento está en la obra de Cristo, en su obra eficaz. Pero también Cristo, a través de su ejemplo, nos llama a que tomemos la cruz. Él nos invita a que tomemos la cruz todos los días, ¿sí? Es morir a nuestras pasiones, morir a nuestras comodidades, todo por causa de Cristo. Hermanos, la cruz es la única respuesta de Dios a la condición humana. Ni las terapias, ni los psicólogos, ni un paseíto, ni un descansito sabático, nada de eso es la respuesta. Nuestra respuesta es Cristo y su obra eficaz. Entonces, hermanos, que el mensaje del Evangelio sea de verdad el fundamento inamovible y el patrón de tu vida diaria que modele tu convicción. ¿Dónde está tu identidad? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor.